productos en Alibaba, estaba mirando que no hubiera acá. Y cuando encontré eso, dije: "Oye, pucha, es que yo no he visto eso acá". Resulta y pasa que sí, había una persona que se llamaba Sergio Martínez y estaba fundando una compañía que se llama iFreedom, y el man, pues yo lo contacto para comprarle unos mientras que pues traía la importación. Y el man me dice: "No, es que yo tengo todo esto, tengo la exclusiva y yo voy a demandar a todo el que traiga cigarrillos electrónicos, solamente voy a poder yo y todo". Entonces yo dije: "Bueno, pues me voy a asociar con el man". Y a la final no terminamos haciendo nada, sí, él fue a mi casa, hizo como un comercial para su cigarrillos electrónico. Le compré varios, pero después decidí traerlos yo, porque ya después me dije: "Pero qué patente, qué vaina, si esos los chinos le venden a todo el mundo". El caso es que me traje bastantes, pero en esa época no estaban tan pulidos como ahorita, entonces muchos me salieron malos, o sea, como la mitad. El caso es que, bueno, pues ahí se hizo algo, pero gracias a estos cigarrillos electrónicos, yo conseguí un local en San Andresito del Norte, aquí en Bogotá, y puse un local de cigarrillos electrónicos con lo poco que ya tenía, todo esto lo que yo había traído y todo eso había sido que yo tenía en carros, vendí todo, o sea, todo lo que yo había conseguido con los computadores, con los trabajos que hacía, todo lo invertí como en eso. Y como ya pues mi novia en ese momento estaba embarazada, pues yo tenía que responder ya por ella, por todo, ya nos habíamos ido a vivir. Entonces yo tenía que tener un negocio. El caso fue que yo empecé un negocio en San Andresito del Norte muy pequeñito y empezó a crecer, a crecer. Ya después conseguí proveedores de celulares, tecnología, videojuegos, accesorios celulares y demás. Me pasé ya al San Andresito como más, digamos, yo estaba en lo que se llama Puerto Norte, me pasé al San Andresito como más concurrido y empecé a hacerle, hermano, y a hacerle y a vender y de domingo a domingo, de domingo a domingo. O sea, hermano, de verdad que no paraba. Los diciembres, una locura. Se vendía muy bien los diciembres. Me acuerdo que eso era, no, fueron épocas muy buenas. Sexta parte un poco de mi historia, y sí es un poco porque de verdad que les he omitido muchas cosas. Mientras que yo, antes de colocar estos negocios y antes de traer la mercancía, yo hice muchas cosas. O sea, yo compraba también carros, los vendía. Entonces yo tenía mi carro, lo engañaba un poquito, lo vendía o lo permutaba por otro más dinero y así también conseguía dinero. O sea, también en ese momento conocí muchos compraventeros, conocí pues mucha gente que también publicaba. En esa época uno también miraba por El Tiempo, miraba habían otras páginas, ya pues Mercado Libre, ¿sí? Había otra que era como del tiempo, pero también por internet. Por algunas páginas, habían diferentes páginas también por ahí por internet y uno cacharreaba y encontraba casi ya se conocía a los mismos manes y todo. El caso fue que cuando yo pues puse mi negocio en San Andresito pues, de los cigarrillos y ya después la tecnología, porque ya los cigarrillos ya después ya no traje más, ya porque fallaron también mucho y mucha garantía y muchas cosas, pero los celulares y eso empezaron a mover muchísimo, los videojuegos, sobre todo los celulares, porque conseguí un proveedor muy bueno que traía celulares desde Estados Unidos, casi nuevos, pero eran, digamos que los que la gente como que cambiaba. Entonces los vendían y estaban perfectos. Entonces habían en esa época mucho BlackBerry, los primeros iPhone hermano, se vendía muy bien. Ahí me extendí, puse un segundo negocio y les resumo, o sea, ahí también yo ya iba cambiando que mi carro, que empecé a cacharrar con carros. Por eso es que hablo de carros, porque me gustaba, ¿no? Y en esa época, pues en San Andresito, que poniéndole que de todo, ¿no? Que la planta, que el bajo, que luces, que de todo. Se polarizaba mucho, por ahí conocía en esa época a Kale, el de Modificars, cuando era un empleado de un señor en un negocio ahí que tenía polarizados, pero hoy en día Modificar ya es algo bien imponente, bien chévere, pero yo vi cuando él arrancó. Y bueno, en esa época, pues ahí haciéndole, hermano, creciendo, también con mucho desorden en mi vida, ¿no? Mucho desorden financiero, mucho desorden también personal, porque en ese mundillo, pues también mucha rumba, muchas cosas, mucho desorden, cosas que no están tan bien. Séptima parte de un poco de mi historia. Me ha tocado hacerlos así en fragmentos, pues para que ustedes lo vayan siguiendo y no hacerles uno súper largo. He omitido muchas cosas, pero ahí voy hasta que pues, llegamos a la parte que les había dicho. Y es que, bueno, me estaba yendo bien el negocio, bien, digamos, está un poquito desordenado en la parte financiera, no tenía mucha educación financiera, que es importante tener, pero pues uno piensa que los negocios son eternos y resulta y pasa que
llegó un momento en el cual San Andresito ya empezó como a bajar como su flujo de gente y demás. ¿Por qué? Porque ya el internet está tomando muchísima fuerza, ya las grandes superficies, todo, ya la gente está comprando más por internet, estaba yendo a las grandes cadenas, ya había tecnología, ya la gente mu- empezó a ir a otros lugares en vez de ir a comprar tecnología en San Andresito. De todas maneras, yo pues puse un negocio, yo voy a tener unos problemitas ahí con la mamá de mi hijo, que en ese momento no nos habíamos casado y nos habíamos separado por unos meses, pero después regresamos y pues decidimos montar un café al estilo como Oma, como una cosa así, ahí en el barrio Cedritos. Invertí todo, invertí pues, para capuchinera, maquinaria, todo. El caso es que 3 meses después, hermano, ya estábamos viendo la negra, porque los negocios de San Andresito ya no estaban funcionando tanto, ya lo que yo tenía era casi me lo estaba consumiendo, ya proveedores y todo eso, ya empecé a quedar mal y empezaron a pasar un debacle tremendo económico. Entonces, pues, básicamente, pues ahí como que todo se trastocó en mi vida. Me tocó, por misericordia de Dios, pudimos vender el café y con lo que lo vendí, pude medio saldar algunas cosas, pero mis deudas ya eran muy grandes, me tocó quitar mis negocios y en el año 2013, hermano, una crisis económica brutal, brutal, o sea, le debía a todo el mundo, tenía más de 5 tarjetas reventadas, tarjetas de crédito, le debía a proveedores, o sea, estaba en una situación que no se la deseo a nadie. Todas mis llamadas eran para cobrar de los bancos y lo peor no era eso, que la gente que me llamaba también eran proveedores que no eran los bancos, que era más complicado todavía. Y entonces, pues imagínense la situación. Octava parte un poco de mi historia. Bueno, pasé por momentos muy difíciles después de esa quiebra. Me tocó, pues como ya no podía pagar donde estábamos pagando aquí en el norte un apartamento que teníamos arrendado y demás. Ya tenía tantas deudas y tanta situación tan complicada que me tocó, mi papá tenía una casa donde tiene un negocio, me tocó tener un cuarto de esos como una bodega para dejar todo mi trasteo del apartamento e irme con mi esposa, bueno, con mi novia que no me había casado en ese momento, mi hijo, e irnos a vivir a un cuarto en un apartamento de mis padres. Ustedes no se imaginan lo terrible que me sentí, lo derrotado, lo pequeñito. Uf, o sea, tremendo. Y como mi economía estaba tan mal, nosotros salíamos por la mañana, nos levantábamos temprano y yo ya estaba pues asistiendo a la iglesia, a la parroquia, básicamente porque en ese momento cuando tú no encuentras una salida, una escapatoria, cuando ya todo se te derrumba, lo único que tú haces es mirar para arriba. Y yo realmente empecé a aflorar esas semillas de lo que me enseñaban de que había un Dios y empecé a tener una relación, una comunicación con él, cosa que yo nunca había experimentado realmente, y fue como un gran alivio porque me dio mucha paz y tranquilidad en medio de la tormenta y a poder llevar todo esto, ¿no? Entonces yo me levantaba temprano con mi esposa, con mi novia en ese momento, mi hijo, y me iba a la casa de una amiga de la iglesia y nos quedamos ahí, mirar cómo hacíamos para almorzar, alguna cosa yo hacía, que empecé a cantar en la iglesia y me empezábamos a dar ofrendas y ahí como ayuditas, pero pues eso era muy poco. El caso fue que ya pues yo tenía que, una de las cosas que yo tenía que hacer era empezarle a poner orden a mi vida, tenía que volver a empezar y en orden era casarme. Entonces, pues hicimos todo para poder casarme. Y pues yo también tuve un proceso ahí con la fe católica porque yo realmente no tenía solamente tenía el bautismo, pero yo tenía sacramentos ni confirmación, no tenía nada. Entonces hacer todo ese proceso de la confirmación, primera comunión, todo eso pues yo no tenía para poderme casar. Entonces, nos casamos y hicimos una lluvia de sobres. El matrimonio fue muy, muy modesto en el salón comunal del apartamento pero salió hermoso, o sea, tengo los mejores recuerdos de ese día. Y nos casamos y con la lluvia de sobres alcanzamos a reunir como 3 millones con eso. Arrendé un apartamento y de ahí nunca más volví a la casa de mi mamá. Empezamos nuevamente de cero. Novena parte de un poco de mi historia. Bueno, ya van 9 fragmentos, ya esto está largo. Pero como les decía, bueno, esa crisis fue tremenda. Me casé con lo de la lluvia de sobres, nos fuimos, o sea, pues una persona de la misma iglesia me arrendó un apartamento en esa época. Ya habían pasado ya un tiempo después de la quiebra, o sea, todavía estaba, yo vivía, era, digamos, de la música, cantando en la iglesia.
A veces me llamaban para que diera algunas charlas o algo así sobre como también de la fe y demás, y me daban ofrendas